¿Recuerdan cuál fue el error, la noche que iba a marcar la vida de Pedro para siempre? ¿Se acuerdan? Fue la noche que Pedro negó a Jesús. Él en su soberbia, esa misma noche había dicho: aunque todo esto se alejaran de vos, aunque todos estos te negaren, aunque todos estos salgan corriendo, si es necesario voy a dar la vida por vos. Si tengo que ir preso, voy a ir preso con vos. Pero jamás te voy a abandonar. Él en su soberbia, en su yo, terminó fracasando. Pero yo no quiero hacer hincapié en lo que hizo Pedro. Yo quiero hacer hincapié en lo que hizo Jesús. Dice que esa noche cuando Pedro lo negó, dice que en un momento Jesús lo miró, se miraron, sus ojos se entrelazaron y dice que Pedro, en su amargura, en su dolor, estalló en llanto. ¿Por qué? Porque sabía que había traicionado a Jesús. Pero como les digo, yo no quiero hablar de lo que hizo Pedro, porque lo que hizo Pedro es lo que hacemos nosotros a menudo. A partir de ese momento, su confianza en Jesús, su tranquilidad que tenía para hablar con él, su amistad como que se había quebrado. Pero era porque Jesús lo había dispuesto así. No, Pedro se sentía así. Jesús seguía siendo el mismo. Jesús una hora antes le había dicho, cuando les pidió que oraran por él: yo sé que el espíritu de ustedes está dispuesto a agradarme, pero también sé que la carne es débil. Jesús sabía que lo iban a negar, Jesús sabía que lo iban a abandonar, Jesús sabía que iban a pecar, y con esto les estaba diciendo: yo sé que ustedes quieren agradarme, pero también sé que la carne de ustedes es débil. Nos estaba diciendo: yo sé que ustedes van a fallar, aunque digan que me aman con el corazón, aunque digan que me aman con el alma, y aunque quieran dar lo mejor para mí, yo sé que en algún momento de ustedes van a fallar, en algún momento de sus vidas van a caer, porque más allá de las intenciones que ustedes tienen de amarme y de agradarme, no dejan de ser seres humanos que tienen que ir tratando de llegar a la perfección a lo largo de la vida, porque Dios lo dispuso así, porque Dios cuando creó el mundo lo creó en 6 días y en el séptimo descansó. El séptimo fue la coronación de esa obra maestra, y Dios tenía poder para crear todo en un solo día, pero dispuso crear todo en 7 etapas. En 6 y en la séptima la perfección, descansar en su perfección. Y la vida del cristiano era así. No iba a ser todo de un día para el otro. No somos magia nosotros que hacemos tic y ya está todo. Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida en un instante, sí, pero Él quiere trabajar en nuestra vida y quiere que nosotros también. Una relación no se construye como con una computadora que vos le decís: tac, haz esto y lo hace. No. Nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos racionalidad, nosotros pensamos, y si Dios actuara con nosotros como si fuéramos robots, no tendría sentido, porque no deberíamos tener sentimientos. Entonces Dios va trabajando en nuestra vida y es lógico que caigamos. La Biblia dice que el justo iba a caer, pero se iba a levantar. Y a lo que yo quiero ir en esta noche es que te tenés que levantar. Te caíste, te tenés que levantar. ¿No sentís la presencia de Dios? No me interesa lo que sentís. Acá Dios no te está preguntando lo que vos sentís. La palabra de Dios en 1 de Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. Acá no nos está diciendo si ustedes sienten que Dios... No, ustedes no tienen que sentir el perdón. Ustedes tienen que aceptar el perdón. La relación entre Pedro y Jesús en ese instante
que Pedro negó a Jesús, cambió. ¿Por qué les digo que cambió? Pese a que en ese momento no se estaban viendo, después de que Pedro lloró amargamente. Porque dice que Pedro se reunió con todos los otros apóstoles que también habían salido corriendo. Y después de que Jesús muere, agarró Pedro y junto con los otros y se fueron a pescar. Pedro agarró y dijo, yo me voy a pescar. Y los otros, bueno, yo me voy. Y no estaban los 12. Bueno, uno se había suicidado, pero no estaban todos juntos. Como que la vida de ellos había vuelto a la vida de antes. ¿Por qué razón? Porque no habían creído en Jesús. Y una puede ser esa. O porque tal vez también se sintieron desechados, cuando en realidad Jesús no los había desechado. La cuestión que tras la muerte de Jesús, ellos volvieron a su barca, volvieron a ir a cazar pescados, peces. Vaya a saber qué cosas pasaban por su cabeza. Pero Jesús vino nuevamente a ellos, porque Jesús ya los había elegido, porque Jesús días antes había orado por ellos, le había dicho a Dios, los llevó aparte y le dijo a Dios, cuídalos, están en el mundo, pero no son del mundo, en Juan 17. Ellos me han acompañado durante todo este tiempo, ellos son mis amigos, ellos son los que vos me diste. Jesús, antes de que ellos lo negaran, decía todas estas cosas, pero una caída de ellos no iba a hacer que Él los deseche. Entonces, ¿cuál es el gran problema del cristiano hoy? Que no se perdona a sí mismo, no se perdona haber caído. Y dice, no siento el perdón, no siento que Dios me hable, no siento que Dios esté conmigo, pero no es porque Dios haya cambiado, sino porque vos cambiaste, porque vos te sentís impuro, porque vos te sentís inmundo. Y vamos a leer un versículo que está en Romanos capítulo 11, versículo 1. No se ve claramente acá. Romanos capítulo 11, versículo 1, dice, por tanto pregunto, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Y él contesta la pregunta, de ninguna manera. ¿Y qué había hecho Israel como para que sea desechado? Había matado profetas, había adorado a otros dioses, había rechazado a Jesús, y no solamente rechazó a Jesús, mató a Jesús, crucificó a Jesús. Y cuando le dijeron a Israel, antes de que maten a Jesús, le dijeron, miren que este es el Hijo de Dios, miren todos los milagros que hizo, miren que no hayamos pecado en Él. Y el pueblo dijo, su sangre sea sobre nuestras cabezas. ¿Hizo cosas graves Israel para que sea desechado? Sí. ¿Y qué dijo Dios? No lo voy a desechar. Ahora yo te pregunto, a vos que te sentís culpable, a vos que ya no sentís la presencia de Dios, a vos que estás apartado de Dios aún dentro de la iglesia, a vos que todo te cuesta cuando se trata de tu relación con Dios. ¿Hiciste algo más grave que haber matado a un profeta? ¿Hiciste algo más grave que haber rechazado al Hijo de Dios? ¿Hiciste algo más grave que haberle pegado una bofetada al Hijo de Dios? ¿Hiciste algo más grave que tratar al Hijo de Dios como un endemoniado? ¿Hiciste algo más grave que matar al Hijo de Dios? Si a Israel, con todo eso que hizo, Dios no lo desechó, ¿por qué te va a desechar a vos que también te eligió y que también te amó? Dios no cambia, las personas cambiamos. Pedro esa noche cambió. A los pocos días, cuando Jesús resucita y va a buscarlos a ellos, no es que ellos fueron a buscarlo a Jesús. Jesús fue a buscarlos a ellos, los fue a buscar donde estaban pescando.
no tenían qué comer e hicieron que pesquen, dice que sacaron impresionante la cantidad de peces que sacaron, que fue otro milagro, que les demostró con eso que Él no le había quitado el poder, no le había quitado el sustento, que Él se preocupaba de que ellos esa noche no tuvieran para comer. Y cuando fueron, se sentaron y comieron, lo agarró a Pedro aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, claro que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. El llamado de Dios hacia Pedro, el llamado de Jesús hacia Pedro, el amor de Jesús hacia Pedro no había cambiado pese a la negación de Pedro. Y con esto te digo que tu llamado y el amor de Dios hacia vos, el amor de Jesús hacia vos no cambió aún con lo que vos podías imaginar que jamás pensabas hacer y lo hiciste. Aún con el pecado más grande, aún con ese pecado que te atormenta, porque David decía, después de haber pecado, que se le morían los hijos: mi pecado está enfrente mío todos los días. Él se sentía culpable, siendo que Dios ya le había perdonado. Entonces el problema no es Jesús, el problema no es Dios, el problema no es que ellos se apartaron, el tema es que nosotros nos apartamos, nosotros nos sentimos culpables, nosotros no sentimos el perdón. Hay algunos caraduras que ni siquiera les importa y hacen lo que quieren y realmente nunca sintieron. Pero yo te quiero hablar a vos hoy, a vos que sentiste la presencia de Dios, a vos que lo amaste de corazón a Dios, a vos que te entregaste de corazón a Dios. Te digo a vos, Dios no te ha desechado. Por eso, en esta noche, te pido que dejes todo de lado y que le creas a Dios. Y si la palabra de Dios te dice que si te arrepentís de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarte, deja lo que vos sentís de lado, deja tus complejos de lado, deja tus pensamientos de lado, deja el que dirán de lado y créele a Dios, porque muchas veces nos guiamos por el sentimiento. ¿Pero por qué nos guiamos por el sentimiento? Porque el mundo nos lleva a guiarnos por los sentimientos. Porque vos ante cada situación, cuando tenés alguna duda y hablas con un amigo o alguna amiga, ¿qué es lo primero que te dicen? Hacé lo que te dicte tu corazón. Y si nosotros hacemos siempre lo que dicta nuestro corazón, vamos a agarrar a las patadas a algunas personas, porque muchas veces tenemos sentimientos de ira, sentimientos de odio, cuando nos hacen algo malo. Entonces, si nosotros nos guiamos por nuestro corazón, por lo que sentimos, a más de uno ya hubiéramos matado. Entonces eso nos muestra que nosotros no tenemos que hacer lo que sentimos. Tenemos que hacer lo que creemos. Y si la palabra de Dios nos dice que Él nos perdonó, ¿por qué vamos a rechazar ese perdón? Porque no sentimos las cosas como nosotros nos gustaría sentir. Que es lógico que la relación con Dios cuesta reconstruirla, sí, porque no es fácil tener una relación con Dios y después haber dejado todo. Después cuesta volver a sentir lo que sentías antes. No va a llegar de un día para el otro. Pero si vos no te perdonás, si vos no arrancás tu pasado, si vos no arrancás tus errores de tu corazón, no te digo de tu vida, de tu corazón, nunca te vas a sentir bien. Y vas a volver a caer y vas a volver a alejarte y le vas a echar la culpa a Dios, diciendo: pero Dios no me perdonó, pero Dios ya no me quiere, pero Dios me abandonó, cuando en realidad es tu propia culpa la que te tiene alejada de Dios, es la que te tiene alejado de Dios. Entonces te animo a que esta noche puedas empezar a reconstruir esa relación con Dios. Y debemos pensar que Dios nos da las cosas sin pedirnos nada.
cuando recién nos conoce. Y les voy a dar el ejemplo de Moisés. ¿Se acuerdan Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí con Dios y habló 40 días y 40 noches con él y les dio las 2 tablas y todas escritas con el dedo de Dios y todo era hermoso? Sin embargo, cuando el pueblo se corrompió con el becerro de oro, bajó Moisés, porque Dios le dijo: tu pueblo se ha corrompido. Bajó Moisés y le revolvió con las tablas que Dios había hecho, que Dios le había regalado, que eran hechos con el dedo de Dios. Moisés en su momento de ira agarró y las revolvió y las rompió. Estaba bien que sintiera ira, pero estaba tirando y rompiendo algo que Dios había hecho. ¿Y qué hizo Dios después? Cuando le dijo: Moisés, tenés que venir de nuevo acá. ¿Le regaló las tablas de nuevo? Le dijo: no, Moisés, yo no te mandé a tirarlas a las tablas. Esta vez las tenés que hacer vos. Y así es con la presencia de Dios lo que pasa en nuestra vida. Dios, cuando llega a nuestra vida, que sentimos ese cambio, que sentimos esa fuerza, que sentimos ese amor, Dios nos regala todo. Sentimos que podemos saltar un muro de 2 metros y si lo tenemos que chocar, sabemos que tiramos el muro. Pero el día que nos equivocamos, el día que caemos, el día que nos sentimos desechados, como que ya no podemos vencer nada. Y entonces ahí donde Dios nos perdona, como lo perdonó a Moisés, como lo perdonó a David, como lo perdonó a Pedro. Pero es ahora donde nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Antes venía de regalo. Bueno, ahora tenés que empezar a buscarla. Moisés ya no recibió las tablas como regalo. ¿Por qué? Porque él, por su actitud humana, por su momento de ira, las rompió. Bueno, ahora él iba a tener que hacer un esfuerzo y escribir las tablas. Y estaba en Moisés decir: no, bueno, hacémelas vos de nuevo, si no, no. O decir: bueno, sí, Señor, las voy a hacer. Y hoy en esta noche también te quiero decir que depende pura y exclusivamente de vos volver a sentir la presencia de Dios. Está en vos si querés hacer el esfuerzo. Está en vos si querés volver a encontrarte con Dios. Está en vos el volver a sentirlo. Y vamos a terminar con un ejemplo más, que fue Jacob. ¿Se acuerdan quién había sido Jacob? Fue el nieto de Abraham, hijo de Isaac, y Jacob era el que Dios le cambió el nombre a Israel, del cual desciende el propio pueblo de Israel. Y Dios le había hecho una promesa a Jacob cuando fue a buscar a su esposa a la tierra de su tío Labán. Dios le había prometido que lo iba a multiplicar, que de él iba a ser una gran nación, que lo iba a bendecir en todos sus caminos. Y Jacob fue contento a la tierra de su tío. Pero cuando estaba volviendo, sintió que Dios no lo estaba acompañando. ¿Y por qué digo eso? Porque en un momento, cuando se empezaba a acercar al encuentro su hermano, al cual él había estafado en cierta forma, le había robado la primogenitura, cuando estaba llegando y si tenía que encontrar, no creyó en lo que Dios le había dicho antes. ¿Pero por qué no creyó? ¿Por falta de fe? No, sino porque también había estafado a Labán, que era su suegro, el que le había dado trabajo, más allá de que Labán era un estafador. Había hecho cosas malas. Jacob lo que tenía que era muy pícaro, si tenía que mentir no tenía problemas, él mentía, si tenía que estafar, estafaba. Entonces él no se sentía limpio. Más allá de la promesa que Dios le había hecho, él no se sentía como que Dios lo estaba respaldando. Entonces, la noche antes del encuentro con Esaú, su hermano, que él pensó que su hermano lo iba a matar, agarró y hizo pasar a todas sus esposas, 2 concubinas,
sus hijos, y se puso a hablar con Dios y con un ángel que se apareció. Y dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel y que se aferró Jacob al ángel, y el ángel se quería ir y Jacob no lo dejaba ir. Y el ángel le decía: déjame ir que ya raya el alba. Y Jacob le dijo estas palabras que quiero que hoy sean de bendición para tu vida: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y hoy es una noche para decirle a Dios: no te voy a dejar de hablar hasta que sienta tu presencia, hasta que sienta tu perdón, hasta que sienta que vos estás de nuevo conmigo. Pero Jacob luchó toda esa noche con el ángel. Entonces, hoy es el día o es la noche para nosotros esforzarnos a sentirlo. Es la noche donde nosotros debemos buscarlo, es la noche donde nosotros tenemos que dejar todo lo que somos. Es la noche de olvidarnos de nuestra familia, como Jacob hizo pasar toda su familia, todos sus hijos, sus concubinas, sus ovejas, sus cabritos. Quiero estar solo con el ángel. Quiero estar solo para pelear por mi bendición. Hoy es una noche para dejar todo problema de lado, que mi novia, que mi novio, que mi marido, que mi hijo, que mi esposa, que mi trabajo. Deja todo de lado. Hoy es una noche para vos y para Dios, para nadie más. Porque Dios no cambió, la que cambiaste o el que cambió fuiste vos. Y Dios sigue teniendo el mismo propósito, sigue teniendo la misma bendición, sigue teniendo las mismas ganas de bendecirte, porque Dios no te ha desechado. Vos te desechaste a vos misma, con tus errores, con tus pecados y con la culpa que hoy sentís. Por eso en esta noche, si vos no sentís que Dios te contesta, si vos no sentís a Dios en tu corazón, si vos no sentís el respaldo de Dios, empezá a buscarlo. Ponete música como para orar, cantá alabanzas, lee la palabra, hacé lo que tengas que hacer. Pero hoy es la noche donde vos tenés que pelear con ese ángel. Esta noche es donde vos le tenés que pedir a Dios que si no te bendice, no vas a levantarte. Es la noche donde vos le tenés que demostrar a Dios que estás dispuesta, que estás dispuesto a ir contra todo. Pero que todas esas ganas que pongas en esta noche, cuando termine el video, que todo ese amor, que toda esa fuerza no se termine en esta noche, sino que sea el puntapié inicial de una nueva vida. A partir de ahí, Jacob no solo no fue asesinado por Esaú, sino que recibió un abrazo de su hermano. Jacob le quería regalar cosas y Esaú le decía: no me regales nada, esto es todo tuyo. Él pensó que lo iban a matar y le terminaron diciendo a Jacob: allá es tu lugar, andá, sentite cómodo, estate tranquilo. ¿Pero por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Porque esa noche que tuvo que luchar, luchó. Jacob fue un mentiroso, Jacob fue un estafador, Jacob fue un aprovechador. De hecho, el nombre Jacob significa suplantador, porque él suplantó al hermano. Pero a la hora de buscar de Dios y a la hora de creer en Dios, no le importó nada. Él dice: yo creo en Dios. Y si Dios tiene una bendición, no voy a dejar que se la agarren otro, me la agarro yo. Bueno, si tengo que luchar toda la noche con el ángel, voy a luchar. Y si me tiene que matar, que me mate. Pero yo por esa bendición voy a luchar. Entonces, hoy es una noche para que vos luches con el ángel. Hoy es una noche para que vos le pidas a Dios que te bendiga. Pero como hizo Pedro cuando vio a Jesús, como hizo Jacob,